Pasando en el mundo, deberíamos estar orgullosos de decir que somos parte de una civilización, de la civilización humana, o deberíamos sentirnos cuasi arrepentidos, avergonzados de las cosas que uno ve, como por ejemplo acabo de leer que 34 personas en Gaza, en la franja de Gaza, 34 hoy, esta madrugada, y 104 ayer, muertos a fuego de cañones. Le disparan con un tanque, gente que va a buscar comida, que se reúne en un sitio, primero lo matan de hambre, luego van a buscar comida y allí le disparan y lo matan, incluidos niños, mujeres, ancianos, gente enferma. Esa cosa no podemos dejar de decirla porque nos duele el silencio, nos duele la voz de tanto guardar silencio, diría Patziandión. ¿Qué está pasando entre ese toma y daca entre Irán e Israel? Bueno, aquí de este programa tenemos el lujo de contar con un experto en geopolítica. Él es secretario de los Asuntos Internacionales de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Así que agradecemos muchísimo al profesor Eduardo Klinger que está con nosotros y por eso le brindamos un cafecito que Kenia le ha traído. Kenia, gracias. Buenos días, doctor. Profesor, ¿qué está pasando? Irán, Israel ataca, parece indetenible. Irán parece haber encontrado una grieta en el domo, dice el periódico El País, en su edición de hoy. Parece haber encontrado una grieta en ese escudo. En el escudo de protección de Israel. Mira, acaba de decir el problema de la vergüenza que debe sentir el mundo por la masacre que se está cometiendo en Gaza. Primero, hay que decir que Gaza es una muestra de una derrota de Israel. En casi 2 años, ellos no han podido resolver el problema objetivo principal que tenían, que era sacar a todos los rehenes, rescatar a todos los rehenes. Han salido unos cuantos, pero fue producto de un acuerdo. Hay otros que todavía, en un pedacito de tierra, ellos no lo han podido encontrar ni han derrotado definitivamente a Hamás. Pero tenemos otro grave problema de consecuencias todavía imprevisibles. El ataque de Israel a Irán y la respuesta de Irán. Y ahí es una muestra de la inmoralidad y el cinismo que tiene una buena parte del liderazgo mundial de esos países que se suponen que deben sentar pauta y que además ellos se proyectan como los ejemplos a seguir. Y ahí está el doble estándar. Condenaron a Rusia porque Rusia intervino en Ucrania. Sí, Rusia violó el derecho internacional, Israel violó el derecho internacional. Pero condenan a Rusia y justifican a Israel. Rusia, el elemento de Rusia fue que era una amenaza para su seguridad. Y el que tenga dudas si esta guerra de Ucrania fue provocada o no fue provocada, que el propio Trump dice que fue provocada, pero la muestra está ahí. Basta usted entrar en internet y ver ¿Provocada que, por quién? por Occidente, incluyendo Estados Unidos. Si, por ejemplo, Angela Merkel dijo textualmente, y ahí lo pueden buscar en internet, los acuerdos de Minsk, que era lo que Rusia reclamaba que se aplicaran, fueron firmados no para aplicarse, sino para darle tiempo a Ucrania a armarse. Si hay duda con lo que dijo Angela Merkel, François Hollande, que era el presidente de Francia en ese momento, dijo lo mismo. Pero además Angela Merkel lo puso también en su libro que acaba de publicar con las memorias. En las memorias. Se burlaron de Rusia, amenazando su seguridad. ¿Bien? El elemento de que Israel estaba bajo amenaza es totalmente mentira. Claro que Israel tiene derecho a defenderse, pero no había un peligro inminente para nuclear. Y para... si no lo había, ¿por qué este ataque tan... Mira, el problema de Netanyahu es que él ha visto la oportunidad de lograr los objetivos que por muchos años él estaba buscando. Pero por otra parte... ¿Qué le está dando esa oportunidad? Bueno, la realidad de una Europa que lo justifica todo, él tiene el respaldo de Estados Unidos, pero Netanyahu está en la justicia. Y esto es una parte de sus esfuerzos por limpiarse. Él tiene una causa abierta en Israel por corrupción, pero
ahí está, como primer ministro. A mí me gusta mucho orientar a la gente, sobre todo que tal vez no le da tanto seguimiento a estos temas internacionales, sobre todo porque parecería que lo que ocurre en Medio Oriente como que no todo el mundo sabe y no todo el mundo le da seguimiento. Y nos estamos refiriendo a que Israel durante este fin de semana, a partir del viernes, ha decidido abrirse un nuevo frente y ha decidido bombardear Irán. E Irán está respondiendo y ha encontrado, como decía Germán, un hueco en el domo de protección antimisiles que tiene Israel y han caído bombas en territorio israelí, cosa que no había ocurrido. Claro. Entonces hay víctimas de ambas partes, pero hoy yo sacaba cuentas y veía que se calcula que hay más de 500 muertos en Irán ya y hay 20 y pico de víctimas mortales en Israel. Evidentemente el sistema antimisiles funciona. Y a mí me hace pensar y recordar lo que vivimos en el 2003-2004, cuando se alegaba que el enriquecimiento de uranio para construir armas de destrucción masiva fue la razón para invadir Irak. Entonces, ahora se alega lo mismo con Irán. ¿Qué impacto tiene eso en la vida de los que estamos de este lado o en el mundo en términos generales? Sí, es importante. Pero yo quisiera un poco hacer un recuento histórico. Dale. ¿Bien? En el 2015, Estados Unidos, China, Rusia, Europa firmaron un acuerdo con Irán, donde Irán se comprometía a no seguir enriqueciendo uranio, que es un requisito para poder llegar a tener una bomba atómica. Y se sometió a una inspección permanente de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Se firmó. El acuerdo contemplaba la liberación de los fondos embargados a Irán. Obama le liberó 600.000 millones de dólares y la organización, la agencia internacional, certificaba que Irán estaba cumpliendo. Llegó Trump y como Trump empezó a eliminar todo lo que había hecho Obama, se retiró del acuerdo de París, se retiró del acuerdo también con Irán y le volvió a aplicar sanciones. Trump 2016. 2016. A pesar de que la Agencia Internacional de Energía Atómica certificaba que Irán estaba cumpliendo. Irán dijo que si no se resolvía eso, iba a seguir enriqueciendo uranio y se viró para Europa a ver cómo reaccionaba Europa. Europa, dócil, se fue detrás de Estados Unidos. E Irán dijo, voy a seguir enriqueciendo uranio. Ese tema estaba resuelto. En el 2016 ese tema quedó resuelto. La prueba es que Obama liberó 600.000 millones de dólares de Irán. Ahora, en el momento que se firmó ese acuerdo, Israel no estuvo de acuerdo. Y se dio el caso insólito que el Congreso de Estados Unidos, republicano, Obama, demócrata, invitó a Netanyahu a que diera un discurso en el Congreso y criticara el acuerdo que había firmado Obama. Porque ¿qué es lo que quería Netanyahu? Que el acuerdo con Irán hubiese incluido el sistema de misiles de Irán. Pero eso no se incluyó porque se consideró que era un recurso de defensa legítimo. Pero la eliminación del sistema, antimisiles. Eso no se incluyó. Por eso Trump, que tenía una relación muy estrecha con Irán, porque vamos a recordar que en este mandato de Trump no aparece Yarek, el yerno, ni Ivanka. Pero la familia de Yarek es íntima de Netanyahu. Cuando Netanyahu visita Estados Unidos, él va a la casa de ellos y tiene cena y demás, y eso influyó. Entonces, las relaciones con Israel. Con Israel, sí. ¿Usted dijo Irán? No, con Israel. Porque Netanyahu tiene una relación familiar prácticamente. Pero más allá de una relación de tipo personal que pueda haber, o sea, afinidad que pueda haber entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump, ¿cuál es la importancia o la influencia? ¿Por qué Israel tiene tan...? Yo digo que ese es Israel que influye en Estados Unidos, más que Estados Unidos en Israel. ¿Por qué ese poder, digamos así, ¿por qué logra ese apoyo casi incondicional? Una cosa interesante. En Estados Unidos hay un fuerte sentimiento, ha habido históricamente un fuerte sentimiento antisemita. En los años 50, 60, 70 eso era muy evidente. Ahora es menos evidente, pero hay todavía
un sentimiento antisemita. Para los que no saben, estamos diciendo antisemita, Anti-Israel. anti-Israel. Antijudío. Antijudío. ¿Sí? Los judíos Sí, siempre que- han sido muy rechazados también en Estados Unidos. ¿Por qué Pero razón? por razones históricas y hasta raciales. ¿Bien? Pero en el término geopolítico ha existido una alianza histórica entre Estados Unidos e Israel. Ahora, observemos lo siguiente. De acuerdo con permítame la redundancia, ¿no? Según los acuerdos internacionales, sí, existe un principio de no proliferación de las armas nucleares. Por lo tanto, Irán no debe tener armas nucleares, pero Israel tampoco. Pero esa fue Es- justamente esa- la excusa, si se puede decir, que asumió, que enarboló Israel ahora el viernes, para decir que Irán había llegado hasta un 60%, había enriquecido uranio y que estaba a punto de poder producir Ok, vamos armas atómicas. vamos a ese punto. Sí, el 60% de enriquecimiento de uranio es un requisito indispensable para llegar a tener armas Armas nucleares. Irán sí dijo que estaba enriqueciendo si no se restablecían los acuerdos. Ahora, la Agencia Internacional de Energía Atómica, que ha estado monitoreando el sistema en Israel y que sí ha dicho que Israel ha dejado de colaborar con ellos, cosa que fue, Irán. Irán. cosa de que es uno de los elementos que señaló Irán. Cuando Israel lanza el ataque el viernes, surgió una información de que la Agencia de Energía Atómica había dicho que Irán estaba lista para producir Sí, ese bombas fue el atómicas. punto. Ese fue el punto. Ahora, eso no se ha vuelto a repetir. No aparece por ningún lado. Yo he entrado a la página de la Agencia Atómica de Energía y no aparece nada. Aparece que ellos dicen que Irán ha seguido enriqueciendo uranio. Incluso hay quien dice que este bombardeo se produce en medio de un proceso de conversación del Totalmente. presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con Irán para convencerlos de que se adaptaran Eso a las reglas parece ser internacionales. que eso estaba listo. Perdón, profesor, pero ahí en la misma línea de Amelia, Claro. pero también hay quienes dicen que esa conversación que sostenía Donald Trump con las autoridades iraníes no era más que una forma de ganar tiempo para preparar entonces el ataque. Bueno, sin duda, pero hay algo todavía más significativo. El domingo, Israel ataca el viernes. El domingo estaba previsto una ronda de negociaciones. Exacto. Que Trump había dicho que esperaba cosas importantes y positivas En Omán. en Omán. Y que Irán había dicho que tenía una propuesta que pensaba que se podría resolver el problema. Sin embargo, Israel ataca el viernes. ¿Puede Israel hacer eso sin que Estados Unidos No puede hacer nada de lo que está haciendo, pero se lo permite la comunidad internacional. Yo voy a repetir la pregunta que le hacía hace un rato. O sea, Israel se ha abierto varios frentes recientemente con la complicidad de Occidente, hasta por no intervención. Israel está atacando el territorio de Gaza con la justificación de que nadie nunca va a aplaudir lo que hizo Hamas en el territorio israelí. Claro, jamás. Pero lo que estamos viendo en Gaza es vergonzoso, que fue el término que utilizó Germán hace un momento. O sea, estamos viendo matar una población de hambre y a fuego directo, y aquí estamos todos observando. Y la comunidad internacional dice nada, y el presidente de Estados Unidos anuncia que va a ser una zona de resort en un sitio donde vivía gente, que muchas personas no saben que eso era Palestina, que lo que aquí tenemos que resolver es con lo que hay ahora, pero en realidad el Estado israelí se hace en el territorio que era Palestina. Se abre un espacio, un nuevo frente con Hezbollah en el Líbano, hacia el norte, y ahora dispara hacia el este con Siria. ¿Qué impacto tiene todo esto? El dominicano que nos está escuchando ahora dice, ok, eso es para allá. No. ¿Qué impacto tiene todo eso? Y además, si hay alguna justificación para ver este nivel de conflicto en este momento, y sumando también al conflicto de Ucrania, ¿qué impacto tiene? Mira, para el hace mundo? apenas unas horas, el nuevo canciller de Alemania, canciller en términos de Alemania es primer ministro, El primer ministro. dijo que Occidente tenía que agradecerle a Israel que estaba haciendo el trabajo sucio de Occidente. ¿Qué? O sea, así, textual,
están haciendo el trabajo sucio de Occidente. O sea, ellos están de acuerdo con que desaparezca Irán. Lo que pasa es que este liderazgo que nos estamos gastando a nivel mundial está demostrando tal incapacidad que han demostrado la superficialidad con que se enfrentan a las situaciones. Creyeron que iban a desaparecer a Rusia, fragmentarla. Le dijeron a Zelensky, no negocie, mantente en la guerra. Está demostrado ahí. Boris Johnson se lo dijo. Joe Biden se lo justificó también. Pero no hicieron más que fortalecer a Rusia de algún modo. Claro, pero ellos pensaban que iban a destruir a Rusia. Biden dijo, tenemos que destruir a Putin, y no lo lograron. Pero la cuestión es, ¿podrán destruir no me han a respondido mi Irán? pregunta, ¿tú sabes? Sí, todavía. Pero, Estaba tratando de llegar ahí. pido toda Estaba tratando de llegar ahí. excusa. Y lo mismo ocurre con Irán. Subestimaron a Irán. No creyeron que Irán respondería, sino que inmediatamente se rendiría, porque realmente la potencia militar israelí es muy superior a la iraní. Ellos dominan el aire en estos momentos, pero no han podido evitar el lanzamiento de misiles. Que el país de hoy, como recordaba en martes, señala que Irán se ha abierto una brecha como una estrategia. Han mandado oleadas de drones para, como se dice en el término militar, cansar esas áreas de defensa, y detrás manda una oleada de misiles. Misiles que algunos de ellos tienen ojivas de 500 y 1000 libras, pero además que van a una velocidad de 7000 kilómetros por hora. Le ha sido difícil poderlo parar. Y hay que señalar entonces Para también, que la gente tenga una idea, esos misiles que está lanzando Irán salen de la atmósfera, oigan, lo disparan, salen de la atmósfera, suben a una altura tal que cuando viene porque es hipersónico, o sea, más rápido que el sonido. claro, Israel también tiene un sistema de protección para esos misiles. Claro. Pero lo cierto es que... Dicen que no un se 90%. Dice que ellos han logrado parar el 90%. Pero son 400. Hasta ahora 400. Que le han pero disparado. las propias estimaciones de Israel decían que Irán tenía 3000 misiles dispuestos. Ahora, ¿qué tenemos que ver también? Y es que, por ejemplo, nosotros, es la falsedad de la información internacional. Tenemos un corresponsal de un importante canal internacional, que por estar en un canal no voy a mencionarlo, pero todo el mundo sabe cuál es, que es su corresponsal, pero realmente él actúa como el vocero oficial de Israel. Él el otro día habló y ignoró los daños que ya Irán ha producido en Israel. Hay muchas cosas que pueden ser mentiras, porque en la guerra se vive de mentiras de un lado y otro. Pero, por ejemplo, ya está reconocido por Occidente de que afectó la refinería. Pero no culpe a ese corresponsal, que yo me imagino que sé quién es, porque creo que tiene apellido judío incluso. Sí, es judío. Usted ya sabe que habla muy bien Pero español. cuidado. Sí, habla muy bien español. Mi apellido es judío también. Que Dios me libre de... Pero bueno, sepa, porque lo escuché de una corresponsal de la Deutsche Welle en Tel Aviv, la capital de Israel, diciendo, no puedo responder esa pregunta. Ella dijo, no estoy autorizada a responder a una pregunta que le hacían desde el set. Sí. Y yo dije, ¿cómo que una periodista no está autorizada? Claro. Y me quedé pensando, ¿será que ella es militar? Después ella explicó que hay una veda para esas cosas. O sea, que Israel, lo que sabemos, no necesariamente es todo lo que ha pasado. Es todo. Ahora bien, claro que esto tiene un efecto internacional y por lo tanto tiene un efecto para acá. El precio del petróleo se disparó ya un 8%. Okay. Ahora hay peligro de que como parte de la respuesta de Irán, esto se complique y se empeore mucho más. Al empezar las operaciones, Israel dijo que esperaba 100 misiles desde Yemen. No han llegado los 100 misiles. Yemen ha disparado pocos misiles. O no ha podido, o quizás es una parte de estrategia, porque ellos están más cerca de una zona marítima internacional donde puede afectar severamente el tráfico de petróleo. Pero Irán todavía puede afectar aún más la situación si bloquea el estrecho de Hormuz, que puede hacerlo de dos formas: minándolo, lo cual llevaría una semana el desminado, o hundiendo barcos que dificulten, y entonces ya eso llevaría meses de solución. Y esto dispararía el precio del petróleo
Hay ya analistas que señalan que el riesgo es que el precio del petróleo suba hasta $130 el barril. Eso para la República Dominicana tendría una consecuencia tremenda, tremenda. Sería parte serio del problema. Ahora, ¿qué ocurre? Trump lo dijo por lo claro. Yo sabía lo que iba a pasar, Israel me lo había informado, pero Trump, por supuesto, no quería intervenir directamente. Trump es un empresario y sabe que el disparo del precio del petróleo significa el disparo del precio de la gasolina en Estados Unidos. Y eso afectaría a los empresarios y afectaría a la población y afectaría a su imagen. ¿Usted ha podido leer a Donald Trump? O sea, sí, la política, o sea, identificar cuál es su política internacional. Sí. Sabemos que en este momento salió de la reunión el domingo del G7 para atender este asunto y parecería que en el Partido Republicano la gente no se pone de acuerdo sobre el papel que va a jugar Estados Unidos. ¿Quién es Donald Trump en este conflicto y qué usted vislumbra? Mira, Donald Trump está amenazando con que va a obligar a Irán a una rendición incondicional. Pero ya la prensa internacional está diciendo que Irán se está preparando para atacar las bases de Estados Unidos. Internamente, para Trump sería un gran golpe que empiecen a llegar muertos de Estados Unidos. Y las bases de Estados Unidos y los barcos de Estados Unidos no tienen el mismo nivel de protección que tiene Israel. Es más vulnerable. Y esto lo ha demostrado que desde Yemen han estado atacando a barcos que pasan por el Mar Rojo. Trump tiene una política de bravuconería. Esa es su estrategia de negociación. Amenaza para sobre el plano de las amenazas, entonces negociar, entonces va bajando y es la estrategia que él ha utilizado con los aranceles. Ahora, si Estados Unidos ataca verdaderamente a Irán, va a haber una respuesta iraní y esto puede complicar aún más, con toda seguridad, el escenario internacional. En el G7, el resto de los 6 países del G7 le pidieron a Estados Unidos que no interviniera para evitar una mayor complicación en esto. No está muy claro por qué Donald Trump se fue del G7, porque han pasado varios días y no pasó nada. Hay quienes dicen, y yo pienso que pudiera ser, que fue para no entrevistarse con Zelensky, tenía una entrevista pautada con Zelensky y Trump sabemos que Zelensky no le agrada en lo absoluto. No ha podido resolver tampoco el conflicto Rusia-Ucrania, que dijo que lo iba a resolver en 24 horas. En 24 horas. No lo ha podido resolver y Rusia sigue avanzando. Ahora, ¿podría Estados Unidos, qué impacto podría tener en los Estados Unidos decidir involucrarse directamente en este nuevo conflicto, digamos que mandando soldados, como Irán-Israel, tomando en cuenta la experiencia de Irak y Afganistán, de la que no salieron bien parados? Bueno, realmente es difícil, porque un involucramiento directo de Estados Unidos crearía una situación en los países árabes que pudiera ser peligrosa. Hay que decir que los países árabes han demostrado una debilidad y una indiferencia extraordinaria. Si desde el principio que empezó la matanza en Gaza, los países árabes hubieran solamente, digamos, suspendido los vínculos con Israel, hubiera sido un golpe al menos importante. Turquía que amaga. Profesor, tengo aquí 2 cosas, nos queda 1 minuto o 2. Israel tiene, le decía Amelia, conflicto o atacado a Siria, al Líbano, a Yemen, a Irán y a Irak. Creo que me falta 1, porque son al menos 6 frentes que ha atacado casi impunemente. Ahora le está respondiendo no, Irán. Sí, casi, impunemente. Sí, sí. Pero la pregunta que me hago, 9 millones, y casi 10 millones de habitantes tiene Israel. Irán tiene 88. El ejército iraní también es grande. 1.600.000 kilómetros cuadrados tiene Irán. 1.600.000 y tantos kilómetros cuadrados. Israel tiene 22.000, como la mitad de nosotros. 26.000 kilómetros. 22.100 y pico me dice, bueno, 26, la mitad de la República Dominicana. ¿Es sostenible esa guerra? Porque Irán dice, voy a ganar tiempo, vamos al desgaste, vamos al toma y daca y se podría alargar ese asunto, que decían que era cuestión de horas. Esta madrugada leía, 30 segundos, dice que Irán descarta que le hayan dañado
su programa o detener su programa de enriquecimiento de uranio. Claro, fíjate que se está ¿Puede diciendo, sostenerse esa guerra? se está diciendo que Estados Unidos tiene los aviones, que le va a poner 50 aviones disponibles a disposición de Israel, que según dicen tiene bombas capaces de penetrar más a la profundidad. Sí. Porque Irán, debajo de colinas, debajo de montañas, hizo túneles, que es donde está su protección, a donde Israel no ha podido llegar. Pero una intervención, insisto, una intervención directa de Estados Unidos crearía un gran problema, porque Israel va a responder. Y si Israel obstruye el paso por el estrecho de Hormuz, donde pasa una tercera parte del petróleo mundial, el precio del petróleo se va a disparar extraordinariamente. Pero por otra parte, Irán es uno de los 3 principales productores de petróleo del mundo. Si no, veremos que Trump va a aflojar las sanciones contra Venezuela para compensar con el petróleo de Venezuela el petróleo que va a dejar de circular desde Irán. Así que no nadie gana en esta guerra, todos perdemos. No es solo, todos perdemos. No es solo un tema de poder, hay un tema económico detrás de todo esto. Es un arma. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Klinger, coordinador de la Cátedra de Estudios Caribeños y secretario de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Academia de Ciencias. Yo me lo voy a aprender. Sí. Muchísimas gracias. Nos quedan una lista grandísima de temas que nos habría encantado se me quedaron 15. Con usted. Tenemos que hacer una pausa y retornamos de una vez para despedir el programa. Gracias.